Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tu Corazón y el Dinero en esta temporada. Estamos hablando del trabajo y los negocios. Y Chacho, este episodio es una continuación del episodio anterior donde decíamos que ciertamente los negocios deben ser, vamos a decir, fructíferos. Tienen que haber números azules para poderlos sostener. Y decíamos que las ganancias son legítimas. Es justo y necesario producir ganancias, pero las ganancias no es el objetivo principal de hacer negocios. Entonces queremos seguir hablando y abundando sobre este tema. Y la pregunta que queremos hacer no es ¿para qué hacemos negocios? Sí. Primero aclarando algo, una idea que ya tú comentaste. Ciertamente el beneficio económico es imprescindible para la sostenibilidad del negocio. Pero no es el objetivo en sí mismo. Es como la gasolina para el carro. Yo compro un carro no para gastar gasolina. Yo compro un carro para transportarme. Ese es mi objetivo. O sea, yo tengo un objetivo superior al quemar gasolina. Uh-huh. Entonces yo le echo gasolina y voy cada cierto tiempo a la gasolinera y yo estoy pendiente de que el tanque no llegue a reserva o no llegue a estar vacío, porque yo necesito la gasolina para que el vehículo cumpla con el propósito para el que yo lo compré, que es transportarme. De la misma manera, el negocio, su objetivo no es producir gasolina, que es el beneficio. La gasolina, el beneficio es la gasolina que lo mantiene andando, pero el propósito es más amplio, es superior a ese y tiene que ver con otras cosas, sobre todo en la vida del creyente, del cristiano. Entonces quería hacer esa analogía para que nosotros estuviésemos claros con respecto a este tema de por qué no la ganancia y por qué entonces hay objetivos superiores y propósitos superiores. Sí, Chacho, en ese sentido tú dices que el propósito no es, digamos, que llenar el tanque, uh-huh, ¿verdad? Para quemar combustible, así lo dijiste, que esto va más allá y a veces uh-huh, no lo vemos, muchos de nosotros no vemos el más allá. Así es. Y resulta desgastante hacerlo de esa forma y como decía Salomón en Eclesiastés, es como correr tras el viento. Entonces volvamos a la pregunta uh-huh, que necesitamos responder, ¿para qué hacemos negocio? Yo entiendo que esa pregunta se responde con una respuesta que le dio Jesús a alguien que se le acercó y le hizo una pregunta acerca del propósito de la vida. Jesús recibió esta pregunta varias veces en su ministerio. Y específicamente el que quiero citar es en el momento en que en Mateo 22 se le dice: Señor, ¿cuál es el más importante mandamiento de la ley de Moisés? La ley de Moisés resumía la voluntad de Dios para el pueblo. Ahí estaba aglutinada la revelación de Dios, lo que Dios quería para su pueblo. Y entonces esta era una pregunta que se le hacía a los rabinos. A ver, ¿cuál es la postura del rabino con relación a la síntesis de la ley? ¿Qué es lo más importante que Dios quiere en nuestras vidas? ¿Qué es lo que se supone que Dios quiere que nosotros busquemos y procuremos en la vida? Y Jesús le dio una respuesta extremadamente resumida, pero no por ello poco profunda, o sea, fue muy profunda. Jesús le dice y le contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces añade al final: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Todo lo que Dios ha tenido que revelar, todo lo que Dios ha tenido que decirles a ustedes, lo que Él quiere de ustedes, se resumen en amor por Dios y amor por el prójimo como a uno mismo. O sea que Jesús definió la vida no en términos de éxito profesional, de productividad económica, de acumulación de patrimonio, ni de crecimiento intelectual. Jesús resumió la vida en términos de relaciones. Se trata de yo amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo con el que yo estoy todos los días aquí, ¿verdad? Bueno, con Dios estoy todos los días también, pero es una relación vertical con Dios y horizontal con los hombres. Entonces, todo lo que se desarrolla en esta vida, la prioridad
la deben tener mis relaciones, mi conexión con el Señor y mi conexión con mi prójimo. Entonces, eso me da una idea de qué es lo que define el propósito de mi negocio, porque si todo debe quedar supeditado a esos propósitos, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿cómo entonces yo llevo a cabo el negocio de una manera que ame a Dios en el proceso y ame al prójimo como a mí mismo en el proceso? Y aplicando este propósito de la vida en el mundo empresarial, que eso es que estamos hablando, podríamos decir lo siguiente, y quisiera leerlo. Amar a Dios en mis negocios significa trabajar bajo su señorío, reflejar su carácter, actuar en mi negocio como Dios lo haría en todos los aspectos. Amar al prójimo me hace pensar en el otro al ofrecer los productos y servicios que ofrezco y lo trato de hacer como yo quisiera que lo hicieran conmigo, la regla de oro, ¿verdad? Exactamente. Y la idea, Chacho, es que si soy empresario, pero yo debo tener el objetivo de servir a mi prójimo con dignidad, respeto, con justicia económica y demás. Así es, o sea, el negocio es una manera de yo llegar al propósito de amar a Dios y amar a los demás. El beneficio económico, la ganancia, es la gasolina que me permite mantenerme en el negocio para yo perseguir el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Entonces, hay varios autores que han definido este tema del trabajo y los negocios, y yo quisiera citar algunos de ellos. Son gente que respeto enormemente porque definitivamente, tal y como hemos visto, mi negocio, después que yo vengo a Cristo, debe estar supeditado a estos dos amores. Un autor del tema del trabajo y los negocios desde el punto de vista bíblico decía que aunque Cristo no cambie el trabajo, es un trabajo que hay y demás, sí cambia al trabajador. Ahora mis afectos, lo que yo persigo en la vida, ha cambiado, es diferente. Se supone que si mi corazón ha cambiado, la manera como yo procedo en mi negocio debe cambiar. Por lo tanto, mi negocio debe cambiar, el enfoque de mis énfasis deben cambiar. Entonces, dicho eso, ¿cómo yo mi corazón ahora y mi negocio, debe estar supeditado a estos dos amores? Mira cómo lo decía John Stott, un autor británico, murió hace unos años atrás. Él definía el trabajo o los negocios como el gasto de energía, ya sea mental o manual, en servicio a los demás, que trae realización al trabajador o al empresario y que trae gloria a Dios. O sea, el gasto de energía, manual o mental, que yo hago para el servicio de los demás, para mi propia realización, porque recordemos que fuimos creados para trabajar, y trae también gloria a Dios. Otro autor que citamos, de hecho, hace un par de episodios atrás, que escribió un libro que se llama La vida integrada, una vida integrada, Eldred, él dice que el trabajo debe tener como propósito el servicio a los demás para la gloria de Dios. Y es básicamente lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:31. O sea, Pablo dice que sea que comamos o bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Uno diría, bueno, pero Pablo dejó fuera el servicio a los demás. Lo que pasa es que no hay manera, Pablo lo sintetizó, porque es que no hay manera de yo glorificar a Dios a menos que yo no sirva a los demás. Una vida de servicio es lo que trae gloria a Dios. Y de manera práctica, ¿qué significa hacerlo todo para la gloria de Dios? Bueno, que cuando yo haga cualquier cosa, el que me vea hacerlo, diga algo bueno de mi Dios o piense algo bueno de mi Dios. Que mi Dios se sienta complacido definitivamente, pero que le traiga gloria significa que yo lo haga brillar a través de mi proceder. Y eso yo no lo puedo hacer si yo no sirvo a los demás. Por lo tanto, Pablo coincide con estos autores a los que hago referencia de que el énfasis, propósito, objetivo de los negocios del creyente ahora, una vez que está en Cristo, aunque no ha cambiado el trabajo, me cambió a mí, es que yo ame a Dios a través de mi trabajo, le traiga gloria por medio del servicio a los demás. Un servicio que debe ser ejemplar en todos los sentidos. Si es algo, esto eleva significativamente la motivación diaria. Porque, ojo, si yo voy al trabajo para producir dinero todos los días,
Claramente Eclesiastés, como tú hiciste referencia a eso, Eclesiastés 5 dice que el que ama la ganancia no se sacia de ganancia. O sea, el dinero es insatisfactorio. Es cierto que el dinero provee ciertas comodidades, ciertas soluciones, pero al final ganar más dinero no cambia tu vida en lo absoluto. En lo absoluto, al contrario, puede producirte un cansancio hasta del propio placer que te provee. Entonces, ir al trabajo todos los días para producir más dinero pierde sentido después de cierto punto cuando ya yo tengo ciertas comodidades obtenidas. ¿Y qué sigue motivándote entonces? Lo único que pudiera motivarnos a nosotros para toda la vida es tener un propósito que siempre está adelante, como aquella zanahoria delante de los galgos que corren, o aquella liebre que ponen delante de los galgos en el canódromo, que siempre está adelante y siempre van corriendo hacia ella. Yo creo que la gloria de Dios y el servicio a los demás puede ser un objetivo y propósito que nos mantenga a nosotros motivados toda la vida en seguir mejorando, seguir perfeccionando, seguir creciendo como empresarios, como empleados, como lo que seamos que hagamos en nuestra labor. Pero ese es un propósito perenne. Así es. Tú sabes, Chacho, que todas estas reflexiones que hemos venido desarrollando a lo largo de cada episodio, yo confío en que va a ir cambiando. De hecho, a nosotros que es familiar para nosotros todos estos conceptos, a mí de manera personal me ha hecho volver a evaluar todos mis esfuerzos laborales para deseando que cada uno de ellos apunten a la gloria de Dios. Y como decíamos en episodios anteriores, a veces pensamos que la vida cristiana no está de lunes a viernes, no hay cosas que hacer de lunes a viernes, sino que se supedita a los fines de semana o a la vida, ¿verdad?, de iglesia. Pero todo esto va revolucionando. Y yo te pregunto, Chacho, porque a veces, te digo ese comentario, porque a veces pensamos en el prójimo y pensamos en el prójimo como alguien en la iglesia, alguien en la casa, en la calle, pero no pensamos en él en el aspecto laboral. Entonces, en los negocios, ¿quién es nuestro prójimo? Es una pregunta que le hicieron también a Jesús. ¿Quién es el prójimo? Yo te pregunto a ti, en los negocios, ¿quién es el prójimo? Sí, esa pregunta se le hicieron, ¿verdad?, cuando él relató el buen samaritano, la parábola. Y le dijeron, ¿quién es el prójimo? En este caso, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo así servir al prójimo? Amar a Dios y amar al prójimo, servir al prójimo para la gloria de Dios. Bueno, en los negocios, digamos que hay dos grupos de prójimos, por así decirlo. Todo el que nos rodea es un prójimo. Cristo lo dejó claro. Tenemos prójimos fuera de la empresa, del negocio. El prójimo fuera del negocio son básicamente nuestros clientes, nuestros suplidores, o sea, la gente que nos suple y que trabaja juntamente con nosotros, pero desde otras empresas para proveer el servicio o producto que tenemos. Y yo agregaría ahí también nuestros gobernantes, nuestras autoridades. O sea, nosotros nos desenvolvemos en un ambiente, en un contexto en el que a veces hay negocios que tienen que cumplir ciertas regulaciones. Bueno, todos tenemos que pagar impuestos, pero hay regulaciones específicas. Los lugares de comida, a veces salud pública o los departamentos de salud pública tienen inspecciones, los colegios tienen que someterse al Ministerio de Educación, las universidades también, los que proveen servicios de salud tienen que someterse a las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que hay un grupo de prójimos fuera de la empresa que son nuestros clientes, nuestros suplidores y las autoridades a las que nosotros estamos sometidos. Usualmente el empresario, cuando uno habla de esto, del prójimo para él, de servir a los demás para la gloria de Dios, solamente piensa en el cliente. Y claro, de manera muy interesada, porque él sabe, claro, que eso va en línea con su interés de tratar bien a su cliente y eso al final redunda en un beneficio para él. No necesariamente los empresarios piensan en los suplidores que trabajan con él o que le suplen cosas, materia prima y demás, como prójimos a los que ellos tienen que tratar bien y servir. Al contrario, a veces lo ven como personas de las que se pueden aprovechar. Entonces, mándame el pedido para yo hacer mi producto, yo te pago cuando pueda, cuando quiera. Mientras tanto, yo hago negocio con tu dinero. O en los acuerdos que hago con mis suplidores, yo trato de maximizar mi beneficio, lo cual es una manera eufemística bonita de decir, yo trato de matarlo en el acuerdo y de quedarme con el beneficio, sacar provecho. De una forma injusta, exactamente, porque puede defenderte. Incluso yo conozco, o sea, yo he oído de casos de personas, empresas que le compran a ciertos suplidores, le acumulan las cuentas por pagar por unos meses y luego le dicen, bueno, ¿tú quieres que yo te pague? Pues cuéntame un 10.
O sea, ellos provocaron su propio descuento, manipularon la situación para producir su propio descuento. Entonces, normalmente la gente ve al prójimo como al cliente. Claro, a mí me interesa servir al cliente, pero tenemos que incluir también a los suplidores y a las autoridades. Pero hay un grupo de prójimos también dentro de la empresa, no solamente fuera, sino dentro de la empresa, que son obviamente los empleados que trabajan para mí si yo soy empresario, o mi supervisor o superior si yo soy un empleado, ¿ok? O mis socios si yo soy también un empresario. O sea, todo el que trabaja conmigo en todas las esferas de la compañía, para mí o conmigo, pues yo lo tengo como prójimo. Entonces, cuando decimos servir al prójimo como para la gloria de Dios, yo tengo que considerar todo ese ecosistema, por así decirlo, de relacionados con los cuales yo intercambio dinero, recursos, servicios, conversaciones, acuerdos, y yo debo entonces en todas esas interacciones tratar de ser lo más justo que yo pueda. Entonces, siendo un poco más práctico, porque yo creo que este tema es más práctico de lo que mucha gente supone, tú mencionaste hace un momentito el tema de la regla de oro. Yo tengo que comenzar por ahí. Con todo el que yo tenga interacción o intercambio en mis negocios, sea afuera o sea dentro de la empresa, yo tengo que pensar en él como un prójimo al que yo debo tratar como yo quisiera que me trataran a mí mismo. Si yo fuera empleado, como yo quiero que me traten y me paguen. Si yo fuera cliente, como yo quisiera que me sirvieran. Si yo fuera socio, como yo quisiera que me compartieran las situaciones difíciles de la compañía, la realidad de la compañía, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que pensar, concebir cuál va a ser mi actuación y mi proceder en todas las esferas haciendo uso de la regla de oro. Yo creo que la regla de oro del tratar al otro, no solamente de manera positiva, sino también de manera negativa, en el sentido, hacer con el otro como yo quiero que hagan conmigo y no hacer con el otro como yo no quiero que hagan conmigo. Tiene dos aplicaciones la regla de oro. Eso es una norma de conducta que es una excelente guía ética en todo mi accionar, en todas mis relaciones. Y yo creo que si nosotros si fuéramos más obedientes a la regla de oro en nuestra vida en sentido general, nosotros tendríamos mucho menos problemas y mucho menos conflictos, porque si tratáramos al otro, a todos los que tratamos, como quisiéramos nosotros ser tratados y no le hiciéramos al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros, yo creo que eso evitaría una gran parte de los conflictos que nosotros tenemos. Pero muchas veces nosotros somos injustos y egoístas en la manera como nosotros tratamos al otro y solamente, como decimos en República Dominicana, jalamos para nuestro lado. Así es. Entonces, eso es lo primero, es un aspecto práctico. Lo segundo es para la gloria de Dios, y eso lo vamos a profundizar en el próximo episodio, pero simplemente quisiera decir algo que ya mencioné. Trabajar para la gloria de Dios, hacer negocios para la gloria de Dios, interactuar para la gloria de Dios, servir al otro para la gloria de Dios, es simplemente actuar de una manera que eso conlleve a que el otro dé fama, o más bien, dé un elogio al Dios que yo sigo. Y ese es un principio, pudiera parecer conceptual, pero si yo lo pienso, puede ser aplicado de manera muy, muy práctica en mi vida. Si yo lo tengo en cuenta, eso cambiaría muchas de las formas en que yo procedo. Y sin duda, Chacho, hay una franquicia norteamericana que creo que ha abrazado todo esto que tú has descrito y que describe la palabra, y es Chick-fil-A. Es una franquicia de comida rápida. Ellos son muy abiertos hablando de su fe. De hecho, no abren los domingos, pero en su declaración oficial de propósito, ellos tienen afirmaciones increíbles, y todo esto aplicado al negocio. Déjame leértela. Glorificar a Dios siendo fieles administradores de todo lo que se nos ha confiado y tener una influencia positiva en todos los que entran en contacto con Chick-fil-A. Esa es la declaración de propósito de la compañía. Exacto. De hecho, yo la he visto pegada en las paredes de sus franquicias, en las sucursales de ellos, está pegada en las paredes esta declaración de propósito, o sea, glorificar a Dios. Comienzan con eso. Eso parecería, en una época como la que vivimos, que es contraria a todo lo que es religioso, Dios y demás, y se ve como malo esta identificación tan abierta de valores religiosos, por así decirlo. Esto es valiente de parte de ellos. Y no vamos a decir que es una regla, pero
es muy próspero. Así Cada es. vez que uno se acerca a un Así restaurante de ellos, está lleno. Es Así como es. si Dios confirmara, los bendijera por ser tan valientes. Chacho, y déjame enumerar algunos ejemplos prácticos que demuestran cómo ellos quieren cumplir este propósito que ellos se han marcado, esta declaración. Y por ejemplo, ellos cierran los domingos para honrar el descanso y la familia. Ellos se declaran abiertamente que creen en el Señor y quieren glorificarlo. Ellos practican hospitalidad intencional y respetuosa con cada cliente, y eso lo hemos vivido, ¿verdad? Invierte fuertemente en el desarrollo y educación de sus empleados para ayudar al prójimo, eso mismo que estábamos hablando, sus empleados, para que tengan un mejor futuro. Promueven una cultura de servicio antes que de simple rentabilidad. Contracultura eso, ¿verdad? Primero el servicio y sí, queremos rentabilidad, pero vamos a servir. Y buscan tener una influencia positiva en cada persona que ellos tienen contacto con la persona. Y la verdad que han tenido por esto reconocimientos. Ha sido... Sí. Es quizás una de las franquicias más exitosas, si no la más exitosa, de los Estados Unidos. De hecho, ahí tenemos la cita de que ha sido considerada por 11 años consecutivos, incluyendo el 2025, como la cadena de comida rápida con mayor satisfacción del cliente por el índice de satisfacción de consumidores americanos, de consumo americano. 11 años consecutivos. Esto es como un Oscar de lo que es las cadenas de comida. Incluso es cierto que es una comida rápida, es altamente calórica, aunque tienen alternativas un poco menos calóricas, pero incluso los ingredientes que ellos usan, o sea, es una franquicia de pollo, el pollo que ellos usan no tienen cuestiones artificiales, es un pollo criado en granjas, y todas las salsas y todos los productos que hacen uso tienen una alusión a este tema de la salud. Además de eso, se ganó también en el 2025 un galardón por ser de las compañías donde la gente prefiere trabajar o de los mejores lugares para trabajar en todos los Estados Unidos. Cuando uno va, uno es testigo. Yo recuerdo que fuimos en una ocasión a los Estados Unidos, tuvimos de vacaciones allá y habían un local de Chick-fil-A y un local de Kentucky Fried Chicken, y uno estaba lleno hasta más no poder, y la fila también del drive-thru, del para llevar, estaba llena, y literalmente no vimos ni un solo carro. Quizá había un par de personas dentro de esta otra franquicia que estaba al lado de ellos. O sea, incluso Chick-fil-A es mucho más costoso y caro. Sí, eso te iba a decir, que no es de la franquicia de comida rápida más asequible. Por la calidad que ellos ofrecen. Sí. Entonces, esto es un ejemplo práctico de cómo entonces estos principios que hemos hablado, de cómo cuando una empresa o un negocio se enfoca no solamente en el beneficio, sino también en la gloria de Dios a través del servicio a los demás, esto es posible. Es posible hacerlo. Nosotros conocemos aquí en República Dominicana una empresa que es una empresa de distribución es una empresa comercial, es un supermercado, y ellos implementaron un esquema de pago inmediato a los productores agrícolas. Sí. Durante muchos años, nuestros productores agrícolas traían productos desde el campo al supermercado a través de transportistas, y cuando llegaban ahí lo descargaban, y luego el supermercado le pagaba 30, 60, 90 días después. Bueno, hubo una cadena local que es propiedad de cristianos, que implementó un sistema donde le pagaban el mismo día al productor. Y el productor feliz con eso, porque no tenía que tomar prestado para financiar sus productos. Eso produjo una revolución dentro del mercado, porque primero es justo, porque si el productor te está trayendo un producto fresco que necesita sus recursos para volver a sembrar, lo justo es lo que yo quisiera que hicieran conmigo, es que me paguen de una vez para yo seguir mi producción, pero no lo hacían así. Y esta empresa ha implementado también aquí localmente múltiples prácticas similares a alguna de ellas a Chick-fil-A, como una forma de vivir su fe en el mercado en el que sirve. Y que quiera Dios que nosotros, pensando y reflexionando en esto y viendo ejemplos de cómo se hace, nosotros también podamos implementar nuestra fe en la forma como hacemos negocio, de tal forma
que la gente hable bien de nuestro Dios y la gente se sienta bien servida. Excelente, Chacho. Y en el próximo episodio vamos a seguir expandiendo esta idea de cómo hacer negocios para la gloria de Dios. Amén. Si te has perdido alguno de los episodios, sabes que puedes ir a nuestro canal de YouTube de Integridad y Sabiduría y buscarlo allí, o a cualquier plataforma de podcast. Así que nos vemos en una próxima entrega.